Hola, Fray. Ahí está. Hola. ¿Me escuchan? Hola a todos. Yo creo que muchos me están escuchando. Lo que les vamos a pedir es que silencien sus micrófonos hasta, mientras tanto, tomamos unos minutos para que vayan entrando varias personas que están en sala de espera. Recuerden, por favor, que tienen que activar los videos para que podamos ver quiénes son las personas, ya que como esta conexión es una conexión abierta, es decir, está abierta a cualquier persona que quiera participar, es importante poder identificar a la persona, ¿no? Por un tema básicamente de seguridad, fundamentalmente. Hola. Estoy viendo bien, me falta que se active el video Judith, que no sé si o no. Y Osvaldo. ¿Estamos? Ahí te veo bien, Osvaldo. Muy bien, buenas noches. No me sale la imagen, Fray. Bueno, Ahora voy a ver qué toco. Igual te ubico por el tono de voz, ya te conozco. Dale. Recuerden, por favor, que como están en silencio mientras está hablando, después cuando le damos la participación para que ustedes puedan hablar y compartir sus meditaciones, hay un botón que ustedes pueden identificar que es para que ustedes puedan levantar la mano. ¿Está bien? Es una manera de que ustedes tienen de, bueno, de poder participar a través de... Ahí está. Ahí ya Susana levantó la mano, el dedito. Eso es muy lindo porque es una manera rápida de que uno puede darse cuenta de que alguien quiere hablar, ¿no? Ahí Eugenia también levantó su mano. ¿Quién más? Pruébenlo todos, así ya saben. Ahí Virginia también. Bueno, también la manito así, también es otra opción, ¿no? Esa es otra. Pero yo simplemente les digo para que ustedes sepan las herramientas que ustedes tienen, ¿no? Les comento que en esta charla voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a poder compartir un PowerPoint realizado para que de alguna manera vaya como ilustrando la charla, ¿no? Creo que puede servir y bueno, el que le sirve es una ayuda y si no, olvídenlo, así de simple. Es una posibilidad más que estamos ofreciendo. Muy bien. Ahí se van agregando gente. Tomamos 2 minutitos, porque siempre hay algunos que entran más tarde. Yo simplemente como curiosidad, para que ustedes vayan sabiendo, lo bueno de entrar antes es que de alguna manera el que está hablando, como yo soy el único que manejo el servicio, tengo que estar atento entre las personas que entran y lo que voy diciendo, ¿no? Entonces ahí un poco uno se pierde, si no, y se hace un poquito más difícil. Pero bueno, bien. Muy bien. Hay una que es Abel,
No sé, Abel, si me estás escuchando. Abel Os, no sé quién será. Para los que nos quieren acompañar con el texto bíblico, que es muy importante, hoy vamos a hablar acerca del texto de la carta a los romanos, seguimos con el mismo autor, San Pablo, Romanos 14, del 7 al 13. Bueno, espero que se escuche bien, por lo menos yo a ustedes los escucho bien. De a poquito se van ingresando algunos más. En este momento somos 27. Hola, Hola, Ana María. ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, Buenas tardes, buenas tardes. buenas noches. Muy bien. Falta un minutito para que empecemos. Hola, ¿cómo están todos? Hola, hola. Recuerden que yo estoy silenciando mientras van entrando. Ahora sí. ¿Cómo te va, Hola. Gaudencio? ¿Qué tal, logré? Me costó, Bueno, pero lo logré. no te muevas de ahí entonces. Me quedo quieto acá. Quédate aquí ahí. Muy bien. ¿Se escucha bien mi voz? Se escucha la voz de todos perfectamente bien. Muy bien. Estaba por hacer figacitas árabes, pero me di cuenta que no tenía palo de amasar. Bueno, eso puede ser grave. Mañana lo voy a comprar. Bueno, ahí entra Jorge. Jorge es el presidente de la Fraternidad Seglar de la zona de San Andrés. Y ya empezamos. Ya después lo que se van agregando, le vamos dando el acceso directamente. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Este es el tercer encuentro que hacemos de espiritualidad agustiniana. Al finalizar el encuentro, yo voy a poner como una especie de encuesta para ver qué temas les gustaría a ustedes seguir tratando para futuro. Pero eso lo vemos después. Les voy a compartir un PowerPoint que hice para acompañar esto. Por favor, ¿me pueden hacer como un dedo así de OK si lo ven el PowerPoint? Muy bien, muy bien. Si lo ve uno, lo ven todos. Eso es lo bueno. Si lo ve uno, lo ve todo. Muy bien, vamos a comenzar entonces esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con el título Vivamos para el Señor, solo Dios es juez. Vamos a decir juntos la oración inicial. Yo para eso voy a darle voz a todos para que todos podamos escucharnos. Pueden activar sus micrófonos.
Vamos a hacerlo todos juntos, si les parece. Que tus escrituras sean mis casas delicias, oh Señor, perfeccióname y abre para mí las páginas de tus escrituras. Tu voz es mi gozo, un gozo que está por encima de todo deleite. Dame lo que amo, pues lo amo de verdad. Tú me Dice este amor. No abandono. Que te confiese a ti todo cuanto encuentre en tus libros y que pueda contemplar las maravillas de tu ley, desde el principio en que hiciste la tierra hasta la venida de tu reino, cuando estaremos contigo para siempre en la ciudad santa. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. A continuación voy a silenciar a todos, así podemos comenzar. Por favor, no activen sus micrófonos. Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Espero que ustedes puedan estar viendo ahí el PowerPoint, si Dios quiere, si la tecnología nos permite. Vamos a ver. Esta es la carta, el texto bíblico que vamos a trabajar. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden seguir con la vista. Dice así: ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para eso Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de muertos y vivos. Entonces, ¿tú por qué te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Si todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios. Porque la Escritura afirma: juro por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, dejemos ya de juzgarnos unos a otros. Al contrario, más bien propónganse no ser causa de tropiezo ni de caída para el hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Hay un tema que es el principal de esta jornada que nos une. El creyente, cada uno de nosotros. El creyente, para San Agustín, no es el creyente que se deja guiar simplemente por una norma o por una costumbre, o a veces también por el gusto personal. No está permitido esto dentro de los creyentes, sino más bien dejarse guiar por el Evangelio. Y como sabemos, hay una palabra que sintetiza todo el Evangelio completo. Esa palabra es amor. Dios es amor, nos va a decir en la carta de San Juan. Y esto debe ser un principio que debemos tener siempre presente. La ley vieja, que es la ley de las normativas, que es la ley punitiva, esa ley no es la ley cristiana. La ley cristiana es la ley que nos trae Jesús, el Evangelio, que como ustedes saben, tiene un significado concreto. Es la buena noticia o la alegre noticia. Y por lo tanto, si es una noticia, es algo que está llamado a ser compartido con todos los demás. En este texto que hemos escuchado, lo podemos dividir en dos grupos. El primero, los primeros versículos,
nos habla de un Jesús que es Señor. Es el Señor que ha ganado su señorío a través de la cruz y la resurrección. No es cualquier Señor. Es un Señor que propone un mundo de amor para los cristianos. Y una segunda parte, que yo diría que es la consecuencia de la primera. La consecuencia de tener a Jesús como Señor es que nosotros vivamos como hijos de Dios y por lo tanto entre nosotros no vivir como si fuéramos jefes uno de otros. Abandonar los prejuicios, aceptar las diferencias que hay entre nosotros y enriquecernos con los distintos dones que el Señor nos ha regalado. Es muy importante este concepto. Nosotros podemos o podremos abandonar prejuicios, aceptar diferencias, porque previamente hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Por lo tanto, la aceptación del hermano no proviene por un acto de voluntad individual de cada persona, por una especie de buenismo que podamos tener, sino que proviene justamente de la fuerza que recibimos de Jesús, como el Señor de nuestra vida. Este concepto es muy importante en la estructura que vamos a ir analizando a lo largo de todo este encuentro. Demos un paso más. Veamos la primera parte. ¿Qué significa para el cristiano que Jesús es Señor? Ustedes saben que todo Señor, para que realmente lo sea, Señor con mayúscula, debe tener capacidad de poder ejercer el señorío. Y por lo tanto, nosotros tendremos que tener un espíritu dócil para aceptar ese señorío de Jesús. Ser Señor implica, en la vida cotidiana, en la vida práctica nuestra, el poder abandonar, esta palabra para el cristiano es muy importante, el poder abandonar cualquier tipo de juicio hacia el hermano que nos pueda generar pensamientos. A veces ideas o preconceptos que podamos tener. Porque en definitiva, cuando nosotros estamos juzgando al hermano, lo que le estamos haciendo es robando a Dios lo que es propio de él, que es juzgar. Estamos arrogándonos una tarea que no es nuestra, sino que es de Dios. Muchas veces pasa en nuestra vida que nos encontramos con personas que no nos caen bien, o mejor dicho, no solamente no nos caen bien, sino que sentimos que en nuestra vida esas personas se transforman en un verdadero calvario. Y podemos caer en la tentación de querer apartar a esa persona de nuestro grupo, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad religiosa, parroquial. Y nos olvidamos que el que realmente se va a encargar de separar la paja del trigo es Jesús. Y por lo tanto, este de evitar los juicios es reconocer, por un lado, la soberanía del Señor, pero por otro lado también pedir al Señor la paciencia para llevar adelante el camino con el hermano, a quien por ahí no toleramos del todo. Por otro lado, y esto también es muy importante, Dios conoce todo y sabe los secretos que hay en cada persona. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, cuando juzgamos a alguien, si realmente nosotros conocemos la realidad, y no solamente la realidad, sino los condicionamientos que tiene la persona y que lo lleva a ser de determinada manera? Creo que estas dos características, si la pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta que no siempre conocemos todo al hermano y que lamentablemente muchas veces lo juzgamos parcialmente, con pocos elementos. Y nos animamos a juzgar quizás por el enojo que podamos tener. En la segunda parte de esta carta de San Pablo a los Romanos, vamos a ver que nos pide algo: abandonar los prejuicios y las diferencias con nuestros hermanos. Y nos da esta clave, que es también muy importante. Cuando nosotros juzgamos, hacemos lo mismo
que ese error que vemos en el hermano, cuando nosotros decimos, tal persona es avara, hemos pensado si nosotros en nuestra vida quizás somos igual de avaros que esas personas. ¿Cómo entonces podemos juzgar aquello que también nosotros somos sin darnos cuenta? Y surge la pregunta, si nos juzgaran a nosotros, ¿cómo nos gustaría que nos juzgaran? ¿Con la misma vara? ¿Con la misma dureza que nosotros juzgamos? Todo lo que nosotros juzgamos en el otro, seamos conscientes que también nosotros lo tenemos en nuestra vida, que compartimos defectos que son comunes, porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. El problema no está tanto en juzgar, sino en la manera en que juzgamos. Como muchas veces antes de iniciar ese juzgamiento se produce una condena previa a cualquier consideración. Cuando alguien juzga, el resultado puede ser bueno o puede ser malo, pero nosotros tendemos a juzgar siempre con un resultado puesto de antemano en nuestra vida. Y finalmente también nos va a pedir San Pablo que aparte de no juzgar, evitemos el escándalo. El escándalo, hermanos, es como aquel, digamos, obstáculo que ponemos en la vida de la otra persona y también repercute en la vida de la comunidad a la cual pertenecemos. El escándalo es lo que termina dividiendo, separando y ahuyentando a las personas de nuestras comunidades. Queriendo o sin querer hacerlo, esto es lo que provocamos cuando juzgamos sin tener el conocimiento. Veamos cómo considera San Agustín este tema de la carta de San Pablo. Nos va a dar seguramente claves muy interesantes para poder analizarla. Lo primero que nos va a hablar San Agustín es poner luz sobre la oscuridad. Cuando uno juzga, juzga como si estuviera en una habitación sin luz. Y por lo tanto va como tanteando la situación, pero nunca está seguro de lo que puede llegar a decir. Nos pide que frente a esa oscuridad pongamos luz, una luz que viene fundamentalmente de la gracia de Dios, de la plena confianza en que el Señor nos da la fuerza en nuestra madurez, madurez afectiva, madurez psicológica y sobre todas las cosas madurez espiritual. Que antes de decir nada en nuestra vida podamos contemplarlo a Jesús, que siendo absolutamente inocente, acepta sobre sí todas las cargas para sacarnos a nosotros esa carga. Él acepta ser juzgado él mismo por nosotros. ¿Por qué entonces vamos a hacer inútil esa pasión del Señor, juzgando nuevamente lo que el Señor ya ha quitado definitivamente de nuestra vida? San Agustín nos va a pedir dos situaciones que yo creo que podemos ir analizando después más en común entre todos. Lo primero es ser constructores de comunión. Antes que juzgar, antes que abrir la boca, primeramente muchas veces sin saber lo que estamos haciendo, es darnos cuenta si lo que hacemos sirve para construir, sirve para mejorar. Y el segundo punto, que también es fundamental, evitar esos juicios que a veces nos salen del alma, nos salen de manera espontánea, son muchas veces, yo diría, temerarios y bastante precipitados, y pensar. Es muy importante la reflexión que nosotros podamos hacer constantemente de las situaciones que vivimos. Ustedes ahí van a poder ver, ¿no?, unas gotitas, no sé si las ven, que alguien me haga ok, porque yo desde acá no sé si ustedes lo pueden ver o no. Miren, esas gotitas que están manchando ese vidrio
San Agustín la va a usar como ejemplo, a su estilo, ¿no? Como lo hace San Agustín habitualmente. Un estilo bien didáctico, diría yo. Una pequeña gota seguramente no hace nada, nos molesta y nada más. Pero muchas gotas no nos dejan ver claramente el fondo de la situación. Y va a poner otro ejemplo también. Una gota que cae sobre una barca seguramente no le hace nada, pero muchas gotas que van cayendo sobre la barca pueden terminar hundiéndola, aunque no sea en grandes cantidades. ¿Se imaginan ustedes que esa barca es la iglesia? Él nos va a hablar de que juzgar constantemente dentro de la iglesia, el vivir de una manera, yo diría, cuasi conspirativa, es lo que nos lleva a nosotros finalmente a zozobrar en nuestra vida como iglesia, como comunidad religiosa. ¿Qué nos va a pedir? ¿Qué nos va a pedir San Agustín concretamente? Por un lado, tomar valor. Tomar valor y valorarnos entre nosotros. Estar dispuestos más a ver lo positivo en el hermano que lo negativo. ¿Y qué significa tomar valor? Significa reconocer que somos valiosos como criaturas de Dios y como hijos de Dios. Nosotros, para Dios, somos como lingotes de oro, seguramente ensuciados, tapados por tierra, pero que cuando uno raspa un poquito la superficie, sigue viendo ese lingote de oro que hemos sido creados por Dios de esta manera. No olvidarnos nunca de eso. Estar dispuestos a pasar el plumero, pero no a romper el lingote de oro que somos. Por otro lado, nos va a pedir también tolerancia. Tolerancia en el sentido de soportar. ¿Qué significa soportar? Significa ponerse debajo del hermano y levantarlo, portarlo. Ustedes seguramente recuerdan a alguien que soportó algo, ¿no es así? ¿Quién soportó algo por nosotros? Jesús. 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 ¿Qué soportó Jesús? La cruz. Lo que está pidiéndonos San Agustín es que en definitiva, algo hablamos el encuentro pasado, es que estemos dispuestos a imitar lo mismo que hace Jesús. Les voy a pedir a alguno tiene encendido el micrófono, si lo puede apagar para que no genere eco. Yo de acá no puedo controlarlo. Ahí. Ahí. Vamos ahí silenciando, porque si no, me escucho yo mismo y no puedo escucharlo a ustedes. Bueno. Ahí. Creo que más o menos está. Muy bien. Entonces nos va a proponer San Agustín. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Más bien juzguemos cuál puede ser el motivo del tropiezo del hermano. ¿Nosotros tendremos algo que ver en el tropiezo del hermano? ¿O somos absolutamente indiferentes y prescindentes de la realidad que vive la otra persona? Esta es una pregunta muy de fondo, porque San Agustín la hace porque él mismo vivió esa existencia pecadora. Y él mismo llevó a otras personas a esa misma existencia. Él tenía que ver en esa realidad y por lo tanto pide examinarnos, que nosotros mismos no seamos piedra de tropiezo para que otra persona viva en el pecado, viva en el error. Nos decía también, eviten el escándalo. ¿Cuál es el escándalo del que nos habla San Agustín? Voy a tratar de volver a la... Quiero volver a verlos. ¿Cuál es el escándalo del que habla San Agustín?
San Agustín nos va a decir, escándalo significa apartar de Dios, poner como una valla entre Dios y la persona. No es solamente gritar, no es solamente insultar, que alguien se horrorice por lo que está pasando. Escándalo es como un lazo que nos aparta de la presencia de Dios. Eso hay que sacarlo de nuestra vida. Y sobre todo, se va a dirigir a las personas que son más fuertes, o por lo menos que piensan que son más fuertes. Les va a decir, frente a un problema con el hermano, cuando ustedes ven que hay algo que no les gusta, que les resulta raro, pecaminoso, hacerse débil con la otra persona. No decir yo soy fuerte y eso a mí no me va a pasar. Corregir desde la superioridad, desde el creerse que uno está exento de toda posibilidad de error. Nunca sabemos cuán bajo y cuán hondo podemos caer. No nos creamos que porque no tenemos un problema hoy determinado, eso a nosotros no nos toca o que no nos va a pasar. Puede ser que seamos fuertes para ese problema, pero quizás en otro momento no. Estamos llamados a entrar en diálogo con esa persona, pero no desde una asimetría, sino más bien desde el abajamiento para ponernos al mismo nivel y poder dialogar con la persona. No sirve de nada decir, yo eso no soy. No sirve de nada. ¿Quién hizo esto de abajarse hasta el nivel del hombre para poder rescatarlo? Jesús. Ahí yo vio las bocas, ¿no? Que todos dicen Jesús, así. Es Jesús. Cuando San Agustín nos propone esto, nos pone el modelo, lo que va a decir en latín, ¿no? Imago Christi, la imagen de Cristo. Esa es la imagen del que es fuerte y todopoderoso, y sin embargo se hace débil, temporal, y se somete a ser juzgado por un mundo de pecado, por el mundo de pecadores. Cuando uno se hace débil, cuando uno acepta la debilidad, aún siendo fuerte, lo que está diciendo es, Señor, yo permito que tu fortaleza entre a mi vida. Y entonces ya las dificultades, los problemas, no los manejo yo. ¿Quién los maneja? Los maneja Dios. De ahí surge la fuerza para poder superar estas dificultades. Jesús es el verdadero lleno de fuerza. Jesús es el que puede superar nuestro pecado. Ustedes saben que a San Agustín le gusta mucho usar ejemplos. Y los ejemplos sirven porque quedan rápidamente en la memoria de las personas. Y va a usar un ejemplo de la gallina. No sé si a ustedes alguna vez se le ocurrió esto, pero se lo dejo como comentario. Después lo buscan ustedes en los textos. Fíjense la diferencia entre una gallina y un gallo. En la Biblia, cuando aparece el gallo, siempre aparece con la imagen de la soberbia. Cuando Pedro le dice, Señor, yo te seguiré a todos lados. ¿Qué le dice Jesús? Antes de que cante un gallo, 3 veces me habrás traicionado. Él creía que podía todo, pero en realidad era muy débil. Presumía que podía ser fuerte para seguir al Señor, pero no lo era. Y también usa la imagen de la gallina, que la gallina, cuando tiene polluelos, esto es algo que yo estuve investigando, y realmente es así, los especialistas en animales lo saben, cuando tiene polluelos, se dedica tanto a cuidar a sus hijitos, a sus polluelos,
que empieza a debilitarse ella misma, se hace débil, deja de comer con tal de cuidarlos, con tal de buscarlos para que ninguno se pierda, les busca comida y le da comida a los mismos polluelos, y ella empieza como a debilitarse, ¿no? Como toda madre, cuando tiene que levantarse a la noche para cuidar al bebé, o tiene que darle de comer, que también se debilita, pierde calcio. Las que son madres seguramente sabrán más de esto que yo. Esa es la imagen que nos pide a nosotros, San Agustín. Sean como las gallinas, que se hacen débil por amor a sus polluelos, como lo hizo Jesús. Vamos a leer aquí en el texto bíblico un pasaje que yo les pido que ustedes anoten, el pasaje de Mateo 23:37. Ahí vamos a ver cómo aparece la gallinita en la Biblia. No sé si alguna vez ustedes lo recuerdan. Dice así. Perdón, 23:37. 23:37. Yo lo estoy buscando ahora con ustedes. Dice así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelitos bajo las alas, pero tú no quisiste? Dios, el mismo Jesús, le está diciendo a su pueblo que Él quiere ser el que se entregue, el que se haga débil para que todos sean salvados. En la antigüedad, los cristianos utilizaban un signo que identificaba la fe. Ustedes conocen vamos a decir, un pájaro, por llamarlo de alguna manera, el pelícano. ¿Lo ubican? ¿Lo conocen? Ustedes saben que el pelícano va a cazar, guarda todo lo que consigue en su boca y luego lo lleva hacia los polluelos para darles de comer. Bueno, en la antigüedad creían que el pelícano le daba directamente de comer de su propio cuerpo, porque veían que sacaba algo de su boca para darles de comer. Esa es la imagen de Jesús cuando muere en la cruz, el cual mana sangre y agua. De su propio cuerpo nos alimenta con el pan de la vida. Yo creo que es muy importante el poner siempre por principio que cuando alguien se hace débil y toma la condición de vulnerabilidad que tiene el hermano, entonces lo puede comprender y lo puede soportar y lo puede ayudar mucho mejor. Vamos a ver ahora a continuación de los dos temas que habíamos hablado de San Agustín. Vamos a ver qué nos pide para nosotros como parroquia agustiniana. Lo primero que nos va a pedir es que seamos constructores de comunión. Cuando alguien se hace débil y acepta al hermano y a sus defectos, no lo hace simplemente para aguantarlo, que podría ser una opción. Lo hace porque quiere ser creador de comunión. Y en segundo lugar, aparte de ser creadores de comunión, nos pide que evitemos los juicios. Son las dos condiciones para que una comunidad pueda seguir trabajando, pueda seguir conviviendo. Recuerden ustedes que este texto de Romanos que estamos analizando lo escribe San Pablo a una comunidad romana que, al igual que la de los Corintios, se encontraba muy dividida interiormente y necesitaba ser sanada. Hay que construir constantemente comunión. Construir comunión significa vivir para Cristo y vivir en Cristo, porque no es ni más ni menos que tomar conciencia de que todos nosotros pertenecemos a un mismo, a ver si ustedes se acuerdan, empieza con C, cuerpo. Pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo.
Y por lo tanto, nadie desprende algo de su cuerpo para tirarlo. Cuando un cuerpo está sano, es un cuerpo que vive en armonía y que vive en comunión. La comunión dentro de lo que es una comunidad, digo, parroquial, una comunidad religiosa, significa prácticamente vivir en el cuerpo de Cristo, vivir en Él y vivir para Él, nutrirnos del amor que surge del Espíritu de Dios que habita en este cuerpo de Cristo. Y también para nosotros exige un fuerte deseo, y yo diría proponerse, vivir y permanecer unidos a este Cristo. Cuando nosotros vemos que alguien ha cometido un error, más que usar el dedo acusador para decir es él, la persona, ver que algo a nosotros nos falta, que un miembro de nuestro cuerpo ha salido, y por lo tanto tomarnos todos el esfuerzo de ver cómo restituimos ese miembro a el cuerpo, a su lugar original. Por último, nos va a pedir San Agustín que en nuestra vida, siempre intentemos pensar bien. Yo sé que a veces cuesta, vamos a ser sinceros, no nos vamos a estar engañando. Las acciones que realizan nuestros hermanos, nos incluimos también nosotros, por supuesto, pueden ser causa que nosotros desconocemos, pueden provenir de motivos que nosotros desconocemos completamente. Solo Dios puede ver en lo más profundo del corazón del hombre. Y por lo tanto, cuando corrijamos al hermano, a ver si ustedes lo hacen, de acá en adelante, o por ahí ya lo hacen, cuando ustedes corrijan al hermano, primero pregúntenle a Dios, ¿qué le está pasando al hermano para que actúe de esta determinada manera? Cuando digo al hermano, digo el pariente, la esposa, el hijo, no solamente alguien de afuera. ¿De qué manera le podemos preguntar a Dios esto? En la oración. Cuando alguien corrige a otra persona, antes debe orar a Dios para que esa corrección realizada provenga no solamente de una sensación que uno pueda tener, sino de la razón y también desde la iluminación de Dios. Que Él nos vaya como abriendo la mirada para que podamos comprender aún el pecado. El pecado también debe ser comprendido. ¿Para qué debe ser comprendido? ¿Les ocurre? Para no volver a repetirlo en un futuro. Porque si solamente lo dejamos a un costado, vamos a estar condenados a repetir nuevamente los mismos errores. También San Agustín nos va a pedir, miren, cuando ustedes quieran corregir a otra persona, con esta idea siempre de generar comunión, de generar cuerpo de Cristo, de salvar, acuérdense del fin. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es nuestro fin? Nuestro fin no es mañana, dentro de un año o dentro de 10. ¿Cuál es el fin del cristiano? ¿Por qué decir? A Dios. Ahí Llegar está. a la gracia de Dios. Ese es el fin. Ese es el verdadero fin de todo cristiano, la gloria de Dios. Y por lo tanto, démonos cuenta que en el medio seguramente podremos tener caídas, pero que esas caídas no son el fin. Todavía tenemos que seguir caminando. Todavía hay más. Nunca hay que decir como cristianos, corregir a esta persona no vale la pena. Es perder el tiempo. Es inútil. ¿Nos suena esto? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Para qué te vas a preocupar de decirle algo
si no tiene solución. Ese creo yo que es el principal acto que Satanás pone en la vida del cristiano. Quitarle la esperanza de que el hermano puede ser mejor. Nosotros tenemos un caso bíblico que nos da eso. Ustedes recordarán el libro de Job. En el libro de Job, para los que nunca lo han leído, por ahí porque es un libro del Antiguo Testamento, les digo, vale la pena leerlo, es muy extenso, yo les recomiendo que lean el primer capítulo y el último, se pueden unir directamente. Empieza el libro diciendo que Satanás empieza a tentar a Dios, diciéndole, a este Job, que es tu siervo, que le va tan bien, que todo lo hace perfecto, mandale algo, un castigo, mandale una desgracia para él, para su familia, para sus riquezas, y vas a ver cómo él va a caer, cómo él te va a negar, cómo él va a renunciar a vos. ¿Cómo termina el libro? El pobre Job pasa por un montón de desgracias, pero finalmente, lejos de negar a Dios, acepta. Si Dios me lo dio y Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Ese Satanás no tenía esperanza en Job. Sabía que como ser humano iba a hacer lo que todo ser humano hace frente al dolor, protestar, enojarse, pero Dios sabía, porque Dios esperaba en Job, confiaba no solamente en Job, sino que en cada uno de nosotros. Dios tenía esperanza en nosotros y el Satanás no la tenía. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros decimos, el hermano no tiene solución, el hermano no hay manera que cambie, estamos actuando como Satanás. Hemos perdido la esperanza en que la persona pueda contemplar la gloria de Dios. Y hermanos, nosotros estamos aquí también formando parte del cuerpo de Cristo y siendo instrumentos de salvación para que otros hermanos también puedan gozar de esta gloria. Algunos pasos, y termino así con esto, después abrimos al debate entre todos, algunos pasos que San Agustín nos va a señalar para que podamos nosotros hacer la corrección fraterna, o yo diría el diálogo entre débiles, no entre superiores e inferiores, entre personas pecadoras y débiles. El primer paso, evitar toda hipocresía. Saben que la palabra hipocresía viene de ponerse una careta, ¿no? Mostrar algo que no somos en nuestra vida. Evitar toda hipocresía en el momento de corregir y analizar si nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida, no hemos caído en el mismo problema que ahora tiene nuestro hermano. Si no hemos caído en el mismo problema, dar gracias a Dios con humildad, porque fue por él, por Dios. Y si hemos caído en ese mismo problema en el pasado, tratar al hermano con misericordia, como nos gustaría a nosotros ser tratados. El segundo paso que nos propone San Agustín, aparte de ver cómo estamos nosotros en nuestra vida, darnos cuenta que somos débiles, somos hombres, y que si bien ahora no lo tenemos el problema o no lo tuvimos, ¿quién te dice que en un futuro no tengas ese problema? ¿Cómo te gustaría ser juzgado en ese caso? ¿Con dureza o con docilidad? ¿Qué pasa cuando alguien piensa mal de un hermano? Cuando uno piensa mal de un hermano, en vez de corregirlo fraternalmente, le hace daño.
lo separa del amor de Dios. ¿Podemos en nuestra vida dar palabras de bendición o maldición a nuestro hermano? Si son de maldición, son nuestras, pero si son de bendición, es porque son palabras de Dios puestas en nuestros labios. Al hermano se lo corrige no solamente desde la razón, sino desde el amor, desde la comprensión. Cuando uno es capaz, y esto grábenlo como la vez pasada habíamos dicho una frase que yo les decía, grábenlo, ¿no? Que quede bien fijo en ustedes, que era, y el verbo se hizo hombre, caro factum est, en latín. Acá San Agustín nos deja otra frase que ustedes seguramente se van a acordar fácilmente. Dice, cuando juzgás a un hermano, si lo juzgás desde la razón y desde el amor, entonces toda palabra que surja de vos va a ser una palabra buena hacia el hermano. Y nos deja esa frase. Ama, ¿cómo sigue? Ahí me están haciendo, ama y haz lo que quieras. Bueno, ama y haz lo que quieras. Ahí está. Bueno, esta es una frase parecida, que le va a resultar muy fácil. Dice, ama y di lo que quieras. Esta frase, pónganla así como en título, en mayúscula, en la vida de ustedes. Cuando se ama y se corrige con amor, uno puede decir lo que quiera, porque sabe que todo lo que diga va a ser para el bien de los demás. Siempre. Esta frase es poco conocida de San Agustín, así que les dejo otra frase para que ustedes la puedan poner en juego ahí cuando nos encontramos en los distintos encuentros agustinianos. Terminamos porque ya el horario se pasó. Recuerden ustedes que San Agustín nos va a decir que hay personas en la vida que van buscando siempre el defecto, siempre dónde está la piedrita en el zapato, y creen que porque uno tiene sus pecados, cree que todos los demás son iguales, que todos actúan de la misma manera, y ven siempre todo negro en toda circunstancia. Esas personas, en el fondo, son personas que no son capaces de detectar la presencia de Dios en las comunidades. Creen que todo está perdido porque hay algunas manzanas podridas dando vuelta y que eso no tiene ningún fin bueno. Pero cuando uno tiene la seguridad de que Dios está presente, la cosa cambia mucho y realmente uno puede tener confianza. Puede tener confianza. Este texto de San Pablo, recuerden ustedes que se lo dirige a una comunidad de romanos que están muy peleados entre ellos, que están muy divididos y separados. La comunidad de Roma dio frutos en abundancia. De hecho, fue la comunidad que finalmente predominó a lo largo de la historia de la Iglesia hasta el día de hoy, prácticamente. Y otras comunidades que se creían muy sólidas, muy perfectas, duraron poco tiempo. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? Que se dejaron iluminar por la palabra de Dios. Se hicieron débiles, se hicieron humildes, como estábamos hablando en la última reunión, y aceptaron poner a Dios en el medio de sus dificultades y sus problemas. Muy bien. Hasta acá llegamos, porque son 45 minutos, no quiero extenderme más, porque si no me matan después. Pero ahora sí, esperen que les digo, somos 34 personas, 35 conmigo, así que yo no voy a hablar más, voy a escucharlos a ustedes, a ver qué les ha suscitado este texto de Romanos que nos pide esto tan difícil, ¿no? De no juzgar y entregarse todos para construir el cuerpo único de Jesucristo, ¿no? Yo no voy a decir nada, si no levantan la mano ustedes. A mí me quedó ese,
No sé si me escuchan. Bueno. Sí. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Todos formamos el cuerpo místico de Cristo. Como dijo usted, si alguno de los hermanos está lastimado, está enfermo, nos tiene que doler a todos, nos tiene que conmover a todos, porque todos formamos ese cuerpo. Y si lastimamos ese cuerpo con prejuzgar, levantar juicios sin amor, lo lastimamos más. Si nos estamos lastimando nosotros mismos y estamos lastimando al mismo Jesús. Muy bien, gracias Ana María. No sé si me Sí. escuchan. Sí. Soy Isabel. Sí. No, lo que a mí me impacta, ¿no? Es digamos, no está el que juzga, piensa que a lo mejor, eso es lo que más, me parece que es lo que más cuesta, pensar que uno también puede hacer lo mismo que es lo que está juzgando, ¿no? Es decir, Perdón, eso es lo que no más solamente puede hacer lo mismo, lo puede hacer peor. Sí. ¿Eh? Bueno, además. Además. Sí, además. claro, y no es solo sino juzgar, sino también cómo se lo hace, ¿no? Porque a veces, uno a veces, claro, cae en la rabia o en el dolor de lo que siente o de lo que recibe, y ahí es donde a veces puede llegar a endurecerse y juzgar duramente, ¿no? Todo depende también de cómo se recibe lo que estás viendo. Bueno, Y San Agustín, destruye la para comunidad. que a todos les quede, ¿no? San Agustín decía, para juzgar, recuerden, Sí. juzgar en sí no es ni bueno ni malo. Lo malo es cuando uno juzga ya con la sentencia declarada, vamos a decir, ¿no? La sentencia es de Dios, recordemos. Pero siempre cuando nosotros pensamos del hermano, pensar desde la razón, que implica un conocimiento humano, iluminado por la fe, pero también desde el amor. De tal manera que cuando uno lo hace de esa manera, puede decir cualquier cosa que seguramente va a ser buena. ¿Quién más quiere aportar algo? Vamos, Julia. Tenés que... Sí, a mí me quedó lo de ser soporte para el hermano y volverse débil y que sea como la gallina. que nos... ¿Cómo? Como la gallina. Claro. Eso me llegó fuerte. Y también me acordé de una frase que de San Agustín, que dice, procura adquirir las virtudes que creas que faltan en tus hermanos, y ya no verás sus defectos, porque no los tendrás tú tampoco. Muy buena esa, ¿eh? Sí, es de San Agustín. Sí, muy bien. Es de San Agustín. Muy buena frase. Vamos a ponerla también en letras de oro. Así nos van quedando siempre a cada uno. ¿Alguien más? Ahí que son aportes muy valiosos, Judith de Fray. Judith, sí, Judith, te escuchamos. A mí me quedó, bueno, somos un solo cuerpo, y si un miembro del cuerpo ha salido, ¿cómo podemos hacer, no? Para poder recuperarlo. Y me venía la frase de que el otro es un regalo para mí. O sea, me guste o no me guste, yo voy a aprender del otro, y le guste yo o no le guste, el otro va a aprender de mí, porque creo que hay un punto en donde nos encontramos en la humildad de no podemos, vos sin mí ni yo sin vos. Eso me quedó. Muy bien, muchas gracias, Judith. Sí, Virginia, te escuchamos.
¿Hay retorno? ¿No me Alguien, escuchan bien? por favor, silenciar los micrófonos, así, gracias. Vamos. ¿Yo tengo que silenciarlo también, Fray? No, vos hablás. Perfecto. No, a mí me quedó muy grabado buscar la comunión. Y la comunión me resuena como que no nos salvamos solos tampoco. Que no solo fijarnos de qué manera juzgamos al otro, sino también ser dóciles a la corrección fraterna que nos puede llegar. Porque nos salvamos todos juntos y en comunidad. Nos necesitamos unos de los otros. Y también no omitir la corrección fraterna, que es sumamente válida. Vos sabés, Decirla... Virginia, vos sabés que cuando nosotros leemos la regla nuestra, la regla de San Agustín, nos dice claramente que cuando un hermano no corrige el error del otro hermano, lo que está haciendo es un daño a ese hermano. Lejos de hacerle un bien, está actuando mal la persona. Correcto. Claro, porque le estamos quitando un poco de cielo. Exacto. Pero siempre, siempre después de la oración. Si nosotros estamos unidos a Dios desde la comunión como centro de la Eucaristía y todas las opciones de oración, nosotros no le vamos a fallar a nuestro hermano porque Dios nos va a utilizar como instrumento. Y va a ser valioso para él. Y repito, también siempre estar dispuestos a ser dóciles a las palabras que nos lleguen. Y evitar el rum rum. Yo lo que tengo que hablar es frente al hermano donde descubrí algo que a él le puede servir para crecer espiritualmente. Porque hablar a las espaldas no le va a servir a él y nos vamos a empobrecer como cristianos. Siempre hablar de frente con quien tengamos que hablar. ¿Quién más entonces? A ver, ¿quién puede levantar la manito? O bien... Osvaldo, vamos. Hola a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Creo que juzgar es una naturaleza humana. Está en cada uno de nosotros. Y este camino de iglesia nos hace diferenciar cómo juzgar. A través de Jesús, a través de lo que hemos recibido. Creo que lo más prolijo de todos, después de esto, es cómo uno sale como persona al mundo, al prójimo, cómo se presenta de la misma manera, no solo al hermano de comunidad, al que comparte la misa y un montón de cosas, sino a la gente, aquella que te encontrás con en cualquier momento y en cualquier lugar con aquel que nosotros llamamos prójimo. Nada más. Gracias, Osvaldo. Sí, José. Ahí José y la señora. Hola a todos. Yo estaba pensando en los separados, en los cristianos separados, que de por sí para nosotros representa un escándalo, pero hay muchísimas comunidades cristianas, llámense evangélicas, coptos, no sé, griegos, ortodoxos, rusos, lo que sea, que también confiesan a Cristo y proclaman a Cristo. ¿Es parte del cuerpo de Cristo? Es mi pregunta. Ellos están separados por distintas cuestiones. ¿Es parte? Esa es mi pregunta, nada más. Sí, forman parte obviamente del cuerpo de Cristo. Cuando vos decís lo que hay que evitar es el escándalo de la separación, justamente es frente al error, frente a la diferencia, nosotros no ser escándalo para otros. De tal manera, recordar la palabra escándalo, ¿no? Es el lazo que separa a la otra persona de Dios. Y muchas veces, frente a diferencias con los demás, que son diferencias a veces válidas, a veces no tan válidas,
depende, pero muchas veces nosotros exacerbamos más esas diferencias. Somos nosotros los que ponemos escándalo al escándalo de la diferencia. Recuerden que escándalo es todo lo que divide al cuerpo de Cristo. Hay veces que la persona quiere separarse naturalmente porque quiere irse y está en la libertad. Pero muchas veces nosotros somos causa de esa separación. O bien por malos entendidos, dureza del corazón, falta de comprensión, caprichos, muchas veces. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a no ser nosotros motivo de escándalo. Después, por supuesto, la persona tendrá la libertad para permanecer o no dentro de este cuerpo. Ahí veo que tiene, no sé si ganas de hablar o no. Levantó la mano Norma, vamos. Norma, yo te doy ahí el audio. Bueno, a mí lo que me impresionó es el ser constructores de comunión. No es buscar la comunión con mi hermano, con la comunidad, sino es un trabajo que yo tengo que hacer constantemente. Un trabajo porque como todo constructor tiene que buscar las estrategias, los materiales, los instrumentos, tiene que observar, ver cómo reaccionan esas estrategias que uno puede llegar a usar para acercarse cada vez más al hermano, para buscar la armonía, para que a través de la oración y del trabajo interior. Eso, si yo quiero ser constructora de comunión, tengo que primero ocuparme de mí, ver mi interioridad, y después recién, con la base de la oración y con la confianza puesta en que Dios me va a acompañar, que su palabra va a ser la que ilumine el camino que yo salir a buscar y a trabajar y a vivir. Primero tengo que vivirlo yo dentro de mi corazón. ¿Cómo es la comunión? Entonces, cuando conozco bien cómo es eso, tratar de que mis hermanos también la vivan conmigo. Nada es un poco, es la experiencia de San Agustín. San Agustín, cuando él se convierte y ve lo que es vivir el amor de Dios, no se queda solamente en él, sino que él empieza a actuar como una especie de imán para que el resto de sus amigos y gente conocida empiece a venir hacia el encuentro de Dios, y de ahí surgen los primeros retiros. Seguramente ustedes conocen el Casiciaco. Es fruto de esa conversión de San Agustín. Él sabe que tiene que compartir esa experiencia de Dios con los otros y se transforma en un constructor de comunión. Esa es una de las tareas que a veces nos olvidamos nosotros, pero es una de las tareas, yo diría, quizás más importantes que tenemos nosotros como cristianos, sin lugar a dudas. Nos quedan 5 minutitos nada más. Si alguien levanta la mano, nos quedan por ahí 1 o 2 opiniones más, sin miedo. Yo en este momento... Fray, sí. A mí me quedó como... bueno, porque no sé cómo levantar la mano. Pues, no importa, no importa. Sí, ¿cómo estás, Fray? Bien. Sí, te quería decir que a mí me marcó mucho esto que dijiste, bueno, que Cristo fue juzgado por nosotros y que si nosotros emitimos juicio, estamos desaprovechando ese juzgamiento que Él tuvo. Claro. ¿No? Él cargó sobre sí. ¿Entendí bien lo que dijiste? Sí. ¿O? Correcto. Él cargó sobre sí todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Entonces ahora ya no necesitamos ser juzgados por nosotros, porque Él ya cargó con ese juicio, siendo inocente, siendo débil y absolutamente entregado, ¿no? Claro. Siendo Dios, podría haber superado eso fácilmente.
sin embargo lo hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros de alguna manera, si juzgamos al hermano, estaríamos como desautorizando, entre comillas, esa pasión y entrega que el Señor ya hizo por nosotros. Vos no te preocupes por el defecto que tiene tu hermano. Ya Dios se ha entregado a sí mismo por nosotros. Ahora dejarlo en manos de Dios. Ya no está en tus manos. Muy linda esa reflexión. Perfecto, Fray. Gracias, Pedro. Sí, gracias, Fray. ¿Alguien tiene más alguna opinión? Ahí Marcelo me está levantando la mano. Vamos, Marcelo. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, otra vez el tema del cuerpo místico, ¿no? Otra vez el todo para todos. Otra vez surge ese tema, qué importante que debe ser en la iglesia, ¿no? Y por supuesto, cuando una persona está en pecado, ¿no? Bueno, se produce, bueno, no, aprendí que no es que sale del cuerpo místico, sino que produce una herida, ¿no? Ah, está, muy bien. Pero lo aprendiste no por este encuentro, no por este encuentro, sino por otra charla. No. Sí, por otra charla, sí. Todo va concatenado acá. Y bueno, hay palabras que suenan fuerte, ¿no? La importancia, ¿no? Para poder estar seguros que uno puede corregir. Pero esa oración, como decía Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila, decía que esa oración debe permitir, es como que uno tiene que estar seguro de que saca agua del aljibe, está seguro que esa oración puede llevarnos a la verdad, ¿no? Y bueno, simplemente recordar también otra palabra que es la humildad, ¿no? Que la humildad simplemente es el amor puesto en juego, ¿no? Que eso es realmente muy, muy importante para estas correcciones. Bueno, eso es todo, Fray, gracias. Gracias, Marcelo. El último sí, ahora sí, porque nos vamos, ¿eh? Si nadie tiene ninguna duda, hago un último paneo. Bueno, entonces, ¿quién está hablando? Yo, Isabel. Ah, Isabel, dime. Sí, una cosa que a mí me resultó bastante impactante es el hecho de pedir que no tiene solución el que uno quiere corregir o quiere indicar algo que no está bien en el hermano y decir, bueno, no, a este no tiene solución. Eso nunca se me había ocurrido pensar que era una gran tentación. No se me había ocurrido pensar, porque es muy común que se diga, no, a este no le digo más nada porque es como hablarle a la pared. Tal cual. Es así. Y eso realmente nunca se me había ocurrido pensar que era una forma de la cuñita que te mete el Satanás. No se me había ocurrido pensar en eso. Bueno. Así que bueno, hay que estar muy atentos. Lo dejamos para que lo piense, entonces. La idea de estos encuentros también es un poco provocativa, ¿no? Yo siempre digo, con esto evocamos, convocamos y provocamos a la gente para que genere en la persona un cuestionamiento de cómo vivimos nuestra condición cristiana a la luz de un comentario de San Agustín, que vaya que ha vivido una vida bastante difícil, yo diría, testimonial, por otro lado, ¿no? No hablamos de alguien que habla desde la doxa, sino que habla desde la praxis, desde la realidad concreta. Bueno, le damos las gracias a todos nuevamente. Yo he preparado, pensando
para futuro me refiero próximo, no muy extenso, un pequeño cuestionario que ustedes los deberían llenar ahora ya. Yo los voy a compartir. Díganme con una sí si lo pueden ver en este momento. ¿Lo pueden ver? ¿No? A ver. Bueno, les comento, no esperen, no se preocupen, no, que no haya pánico, Yo en este momento les voy a dar un ok para que lo puedan ver. Les voy a pedir, son 3 preguntas, creo, nada más. Si ustedes las pueden contestar en cuestiones de 20 segundos, se contestan, nada más que eso. Y ya con esto terminamos, ¿está bien? Les doy ahora a iniciar para que puedan ver. No son preguntas difíciles, son muy simples. Son herramientas que nos permite Zoom, gracias a Dios, ¿no? El hecho de poder tenerlas. Yo creo que la mayoría ya ha terminado, ¿no? Tenés que copiarlo. No, hay que tildar en la silla y bajar para que aparezca enviar en azul. Cuando termine, tiene que aparecer en azul y envíen. Bajen, a mí me pasó que no me enviaba y hay que bajar. Así es, como dice Eugenia, vayan haciendo clic. Hay preguntas que permiten más de una respuesta y cuando terminan de contestar van bajando y al final apretan enviar y ya está. ¿Dónde está enviar? No lo encuentro. Abajo, a la derecha está como un cursor para bajar. Ah, dice siguiente. Pues lo mismo. No, hay que bajar. Ah, hay otra más. Claro, son 4 me parece. Contesté 3. Contesté 2 nada más. Hay que bajar. Hay que bajar, no son las... Hay un cursor. Si no, no se envía. Si no, no se envía. Vuelvan y todavía está abierta la votación, ¿Y dónde está? No puedo bajar. Ahí bajé. Traten de silenciar los micrófonos, así no escuchamos. Llevamos ya de votación 2 minutos 40. A los 3 terminamos. Fray, no, yo no puedo bajar. ¿Mis yo preguntas conseguí 2. llegaron? ¿Mis respuestas? Yo no puedo ver la respuesta individual, porque lo importante acá es la respuesta general. Pero no ves que le hago clic y no si está cerrado el micrófono. Miren, les comento algo. Acá me aparece que de 31 votaron 23 ya. O sea que hay 25 votaron ya. Faltan 6 personas votar. Yo creo que voté. Bueno, pero Cuando uno vota, desaparece el cuestionario. Claro, una vez que uno votó ya no tienen cuestionario. Entonces, gracias Mirta, ya entonces voté y completé todo. Bueno, acá ya siguen votando. Por lo que veo ya votaron casi todos. Buenísimo. ¿Quién falta? Yo que no sé cómo votar. ¿Osvaldo? Sí, no sé cómo votar porque me sale a final de todo submit
y no tengo ninguna otra palabra como para votar. Esa es. Para decir Submit. esa. Submit, esa significa enviar. No me da un clic como para aplicarlo y que te lo envíe. Ahí está, estoy meta con el mouse. Puede ser que no hayan Osvaldo, votado en alguna fíjate pregunta. que en alguna pregunta podés no haber votado y no te da la opción. En alguna pregunta, en alguno de los temas, en alguno de los temas. Claro. ¿Respondiste 3 preguntas? 3. Son 3 preguntas. Señor Osvaldo, ¿respondió 3 preguntas? Uno de los casilleros. Las opciones. No, a ver, te de explico. las 3 preguntas respondí una opción. Bueno, tenés que contestar las 3 preguntas. Si no, no te va a dejar que lo envíes, porque está enviando... Ya está enviado, ¿eh? Ah, ya ¿lo está enviaste? enviado. Listo. Sí, ya está enviado. Muy ya está bien, enviado. muy bien. Muy bien. Bueno, les comento los resultados, así todos están al tanto. A la primera pregunta, ¿qué otra propuesta de espiritualidad agustiniana me gustaría recibir? Hay varias opciones acá, múltiples. La que más votó con el 62% fue Teología de San Agustín. Y segunda le sigue Vida de Santos Agustinos. Y tercero, Taller de Oración Agustiniana. Después los otros tienen menos votos. En la segunda pregunta, que dice, ¿perteneces o tenés experiencia en grupos de la Orden de Agustinos Recoletos Parroquiales? Casi el 80% respondió que sí, que participa con frecuencia en actividades de la UAR, el 12% algunas veces y que no el 12%. Así que está bastante repartido. Temas que te gustaría que viéramos en encuentros online. Hay opciones múltiples, ¿no? Los que más salieron votados son filosofía de San Agustín, o sea, San Agustín no como teólogo, sino como filósofo. Temas bíblicos, en segundo lugar, casi iguales están en realidad. Tercer tema, moral cristiana. Cuarto tema, Mariología y dogmas de la Virgen María. Y, bueno, casi igual, eclesiología, que es todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y por último, catequesis. Catequesis quedó, pobrecito, con un 4% apenas de votos. Yo ya les voy a compartir a ustedes los resultados, ¿está bien? Así ustedes lo pueden tener. ¿Lo han recibido? Sí. Muy bien, eso se lo dejo a ustedes para que lo vayan viendo. A mí me sirve mucho porque yo puedo saber para futuro. Ahora seguimos con esto que estamos, el análisis bíblico, pero para futuro a ver qué podemos hacer. Bueno, muy bien, gente. Les agradezco nuevamente, que sigan ahí en sus casitas tranquilos, seguros, pero nos volvemos a ver próximamente. Abrazo. Feliz día para todos. a todos. Feliz día. Feliz día. Pueden Igualmente. activar sus micrófonos. Chao, feliz día. Chao, que le vaya bien. Hasta luego. Buen día para todos. Recuerden que está la Adiós, grabación hasta el disponible, martes. que se la vamos a dejar a ustedes. Está la grabación disponible para compartir. ¿Dónde? Gracias, Fray. Ahora le damos un link para que lo puedan compartir. Buenísimo. ¿Ah? Bueno, Gracias, Fray. Hasta luego. gracias, chao.